Gracias por sumarse a este nuevo webinar. Semana recargada entre todos los eventos de fin de año. Ahora lo tuvimos a Ricardo Arriazu tratando de ayudarnos a entender lo que estaba pasando y lo que puede pasar con la economía argentina. Y hoy lo tenemos al contador Marcelo Badra, conocido también de nuestra casa y de este tipo de eventos, que va a intentar contarnos, quizás medio sobre la hora. Bueno, nos acordamos con todas las cosas que han pasado un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, a entender algunas herramientas que tenemos del plano fiscal, tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas, de cara ahora al cierre de fin de año. Algunas herramientas que van a la cuestión financiera, algunas herramientas que van más a la cuestión fuera de las finanzas, pero que afectan a las empresas, y tener una visión en función de lo que pueda pasar el fin de año, el año que viene, que es distinto a lo que viene sucediendo hasta hoy. Estamos viviendo una realidad que, al menos por un tiempo, ojalá que sea mucho tiempo, parecería ser distinta a la que imperó en los últimos 20 años en la Argentina. Eso implica que tenemos que usar otras herramientas, hay que empezar a pensar distinto, hay que empezar a planificar y ser eficiente en casi todas las áreas de una empresa. Obviamente en la Argentina los impuestos son fundamentales y obviamente no se puede hablar de finanzas sin hablar de impuestos. Así que, sin mucho más preámbulo, te dejo, Marcelo, a cargo de la charla. Por ahí, como dijimos, alguna participación voy a tener para hacerte alguna pregunta, para profundizar algún tema, ¿sí? Y obviamente le pido a todos los participantes que en el chat que ya está habilitado vayan dejando las preguntas, así al fin de la charla vamos compartiendo alguna inquietud que pueda surgir. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias Aníbal, gracias a SIC Inversiones por la invitación. Desde ya, Aníbal, tu participación va a ser enriquecedora, por lo cual tómate la libertad de hacer las preguntas o las acotaciones que estimes proceden. Voy a compartir pantalla. A ver, presentación. Inicio. Bueno. Estamos al cierre de un ejercicio económico en la mayoría de las empresas. La mayoría de las empresas cierran en el mes de diciembre y otras que cierran en otros meses del año. Y las personas humanas, a los efectos fiscales, también cierran su ejercicio fiscal el 31 de diciembre. Entendimos oportuno hablar de algunas herramientas de planificación fiscal, fundamentalmente con este cambio de la situación económica del país, porque quizás las herramientas de planificación fiscal que veníamos realizando con anterioridad pueden ser útiles, pero quizás ahora tengan que ser distintas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a ver herramientas de planificación fiscal aplicables en sociedades y en empresas. Vamos a ver fundamentalmente las acciones a realizar previo al cierre del ejercicio económico, es decir, en los días que nos quedan del año, quizás haciendo algunas acciones podemos optimizar los impuestos. Vamos a ver acciones que están vinculadas con los instrumentos financieros, como ya dijo hace un ratito Aníbal, y otras acciones que no están vinculadas con instrumentos financieros, pero que también son importantes realizarlas antes de fin de año porque después es tarde. Después vamos a ver otras acciones a realizar con posterioridad al cierre de ejercicio, pero antes del vencimiento de la declaración jurada. Para eso tenemos más tiempo y ya vamos a ver que también hay acciones que se pueden hacer o decisiones que se pueden tomar en lo que respecta a la liquidación de los impuestos. Eso en lo que refiere a sociedades y empresas. En lo que hace a personas humanas, vamos a ver algunas acciones a realizar previo al cierre de ejercicio vinculada con instrumentos financieros y después vamos ya a entrar a hablar de operaciones entre personas humanas y sociedades, ya con una visión más a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque entendemos que con la nueva situación económica, la forma de planificar los impuestos tiene que ser distinta. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con las sociedades y las empresas. ¿Qué acciones realizar previo al cierre de ejercicio? Vamos a ver
2, 4, 6 acciones que podemos realizar. Una relacionada con los fondos comunes de inversión, que tenemos que analizar si nos conviene rescatar o no el fondo antes de fin de año. Bien. Otra de las acciones que vamos a ver es algo similar con las acciones que cotizan en el mercado local. Si la sociedad tiene acciones en el mercado local, bueno, yo puedo hacer un análisis para ver si me beneficio o no fiscalmente procediendo a enajenar, a vender las acciones. Igual tratamiento para los títulos, valores de fuente extranjero. También vamos a analizar si conviene o no vender estos títulos de fuente extranjera. Respecto a los títulos públicos de obligaciones negociables, también vamos a analizar algún caso muy puntual, pero que me puede generar mucho beneficio tributario. Sobre todo, si hay quebranto específico, vamos a analizar con detenimiento esto que puede ser una de las herramientas más útiles de lo que podemos aportar hoy. También vamos a hablar de los aportes a sociedades de garantía recíproca, las ventajas fiscales que tienen, importantes ventajas fiscales. Y por último, el retiro de fondos a cuenta de honorarios de directorio, también vamos a ver algunas ventajas, pero en este punto, previo al cierre de ejercicio, vamos a ver el aspecto financiero de esos retiros. Antes de entrar a cada uno de estos temas, voy a... Ahí está. Ahí se me achicó la pantalla, perdón. Algo toqué, hice mal. Se me fue. Ya acá se ve perfecto, así que... Para que no sé qué hice. Porque no sé qué hice. Puedo hacer... No veo la pantalla. A ver, los veo a ustedes. Ahí está, yo sé qué hice. Orador. No, Busca tranquilo. busco tranquilo. Los nervios juegan en contra acá. A ver, vuelvo un poco a lo que mencionabas. Una de las cosas por ejemplo, este año más he notado es la necesidad de empresas y de personas para ser socio protector. Ha habido una sobredemanda importante. Eso es algo que hay que tener en cuenta. El sistema está creciendo poco porque solamente le dejan crecer, redundancia por inflación. Así que hay que intentar hacer esas cosas y probarlas con tiempo. Con respecto a lo último que estábamos viendo, el tema de los quebrantos específicos para sociedades, ¿sí? Avísame cuando vos recuperes pantalla, ¿no? Es que no la estoy recuperando y no sé cómo. Eh, A no ser que deje de compartir y comparta nuevamente. Proba. Dejo de compartir. Ahora voy a agrandar la pantalla. Ahora comparto nuevamente. Ahora estoy de vuelta. Listo. Listo, Prometo no tocar más nada. no pasa nada. No, quise sacar la visión tuya y mía que estaba en el lateral para ver completa la diapositiva y ahí se lío. Pero perdón. Tenés que apretar la rayita chiquitita de todas las que te aparecen, la Bueno, rayita chiquitita primera. ahí le hice, ya está. Ahora sí. Vale, Bueno, vámonos. ahora veo bien. ¿Sigo? Sí. Bueno, dijimos que antes de hablar de cada una de estas herramientas de planificación fiscal, de estas decisiones que tenemos que tomar, para entenderlas, tenemos que ver cómo funcionan los quebrantos específicos en materia de sociedades, para títulos valores, para enajenación de títulos valores, y en qué momento corresponde la tributación de cada uno de estos títulos valores. ¿Bien? Quebranto específico para las sociedades. La ley de ganancias, después de la reforma de Macri, acá hubo una reforma puntual en el año 2017 con vigencia para el 2018, me establece que son quebrantos específicos todos los provenientes de la enajenación de acciones, certificado de acciones, fondos comunes de inversión, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. Recordemos que hasta antes de la reforma esto era para acciones y certificados de acciones y fondos comunes de inversión. Luego de la reforma, este quebranto específico se extiende a títulos, bonos y demás valores. ¿Bien? ¿Qué significa esto del quebranto específico? Que si tengo una pérdida por enajenación de estos títulos valores, no puedo compensarlo a no ser que sean con ganancias similares del mismo tipo. ¿Bien? Hagamos una aclaración.
En el artículo están puestos este quebranto específico en la misma bolsa, las acciones, los certificados de acciones, los títulos, bonos y demás valores. Por lo cual entendemos que un quebranto generado por venta de títulos, ¿sí? También, de acciones, también puede compensarse con quebrantos generados por ventas de cualquier otro título o valor. ¿Bien? Lo que sí, este quebranto específico son de dos tipos, el de fuente argentina y el de fuente extranjera, y cada uno es estándar. ¿Bien? Fondos Entonces, comunes de inversión. los fondos comunes de inversión también, lo que ocurre es que como el fondo común de inversión y las acciones tienen un mecanismo, ya vamos a ver que todo título valor queda corregido en las sociedades por el ajuste impositivo por inflación, pero la forma de cálculo es distinto. En el caso de los títulos, bonos y demás valores, donde están las obligaciones negociables, el ajuste por inflación me lo corrige, pero no en forma directa, sino a través del ajuste estático. Con lo cual, la utilidad que se ve es la nominal. Y después, por otro lado, viene la corrección por inflación. Distinto es el caso de los fondos comunes y de las acciones, que el ajuste por inflación, la corrección por inflación, se realiza en oportunidad de la venta de la acción o del rescate del fondo. Bien, ya avanzando nos vamos a ir dando cuenta. Lo importante es que estos títulos valores tributan de forma distinta según el tipo de título valor. Las acciones, los certificados de acciones y los fondos comunes de inversión tributan en el momento de la venta, en el momento de la enajenación, en el momento del rescate, en el caso de un fondo común de inversión. Es decir, tributan en el ejercicio donde se produce ese hecho. Entonces, si yo invierto en acciones o invierto en fondos comunes de inversión, mientras no rescate el fondo, mientras no venda, no voy a tributar el impuesto. ¿Bien? Igual tratamiento se le da a los títulos valores de fuente extranjera de cualquier tipo. La diferencia es que los títulos valores de fuente extranjera, la medición se hace en la moneda extranjera, en moneda dura. Completamente distinto es la forma, es como tributan los títulos públicos y las obligaciones negociables. ¿Por qué? Porque cuando llega el cierre de ejercicio, por más que yo los tenga en cartera y no los haya enajenado, no los haya vendido, tengo que evaluarlos a valor de mercado y termino tributando por la tenencia. ¿Bien? Pero tengamos en cuenta algo que es importante para la planificación fiscal. Si yo, unos días antes del cierre de ejercicio, vendo estos títulos públicos, estas obligaciones negociables, esa ganancia que se me va a generar se va a denominar resultado de enajenación. ¿Bien? Y esto hay que tenerlo en cuenta para cuando avancemos luego con la planificación fiscal y la forma de absorber los quebrantos específicos. A ver. Bueno, estamos en las acciones, no, perdón, creo que me pasé a otra. Fondos comunes de inversión. En los fondos tenemos que analizar, ya con lo que hablamos antes, tenemos que analizar si me conviene o no rescatar el fondo antes del cierre de ejercicio. Si bien a los efectos del cálculo del ajuste por inflación, el costo se actualiza y se actualiza de diversa forma, si el título, si el fondo lo invertí este año, si lo invertí el año pasado, no nos perdamos con la metodología de cálculo. Lo que tienen que tener ustedes presente es que a los efectos de determinar la ganancia, siempre el costo se actualiza por el índice de precios del consumidor. ¿Bien? Entonces, teniendo ese concepto, que el fondo, el costo, a los efectos de calcular después las ganancias, se actualiza por el índice de precio al consumidor, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ahora, en los días que me quedan, yo diría que el momento óptimo es el día 1 de diciembre, pero todavía estamos a tiempo, yo tengo que calcular cuál es la actualización del costo desde la inversión hasta el 31 de diciembre. Obviamente voy a tener que estimar el índice de diciembre, creo que es fácil estimarlo, aplicarle la inflación, calcular la inflación desde la inversión hasta ahora y eso compararlo con el rendimiento. ¿Bien? Si la actualización es mayor al rendimiento, la actualización del costo, me va a convenir rescatar. ¿Por qué? Porque voy a tener una pérdida y yo tengo que materializar la pérdida en el ejercicio. ¿Bien? Si la actualización
si la actualización es menor al rendimiento, yo voy a tener una ganancia y recordemos que yo voy a tributar en el ejercicio en el cual se produzca el rescate, con lo cual no me va a convenir rescatar. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? ¿Querés hacer alguna acotación, Aníbal? Es decir, que en un contexto como el que hemos tenido hasta ahora, normalmente no te convendría rescatar porque casi siempre la inflación ha sido mayor a la rentabilidad de un fondo tradicional, tema cero, de money market o alguno de estos de los fondos más usuales que usan las empresas, ¿sí? Pero a partir del momento que la tasa de interés pasa a ser superior a la inflación, lo más probable es que te convenga no rescatar, ¿sí? Porque Claro, de esa manera diferís el impuesto. difiero el Te impuesto. agrego algo ahí a Yo título les de diría que comentario. hagan cálculos, yo les diría que hagan cálculos, porque todo depende desde cuándo traigo el fondo. No es lo mismo un fondo que lo Bien, traigo de hace un año, que lo compré hace 3 meses, que invertí hace 3 meses, hace 2 meses. bien. Todo cambia. Y el análisis hay que hacerlo fondo por fondo, porque a lo mejor un fondo me puede convenir rescatarlo y otro fondo a lo mejor no me conviene rescatarlo. Acá ¿Bien? siempre usar el criterio first in, first out, ¿verdad? O sea, tenés que ver, digamos, las últimas Correcto, partes que fuiste adquiriendo. correcto. Esa es la forma de razonar. Te Esta es hago una un herramienta. bien. Sí, No, tengo un comentario barra pregunta. Yo tengo un fondo de inversión, normalmente estos son fondos que son operativos, o sea, transaccionales. Yo suscribo y rescato, obviamente para aprovechar que las tasas de interés, digamos, que no me quede la plata parada, pero normalmente necesito ese dinero, no es tradicionalmente una inversión de largo plazo. Si yo combino mantener el fondo, ¿sí? Digo, no vendo el fondo, lo tengo trabajando en una tasa con esta posibilidad de que si el interés ganado por el fondo es superior a la inflación, difiero la ganancia y no pago. Y uso el fondo en garantía para tomar un crédito, el más común en la bolsa es la caución, lo hemos hablado alguna vez, que eso me permite tener la liquidez del dinero y me genera intereses, ¿sí? Que hoy por hoy, en términos generales, también están por debajo de la tasa. Es decir, hay una conveniencia económica de hacerlo, porque gano más de lo que pago. Pero aparte, podría decir, che, los intereses los voy a usar en este periodo fiscal y la ganancia la paso por el periodo fiscal siguiente. perfecto. Si las tasas están en ese sentido por encima de la inflación, me va a convenir. Tengamos en cuenta que yo voy a diferir los intereses, el rendimiento del fondo común de inversión, neto de inflación, ¿sí? Y por otro lado, voy a deducir los intereses de la caución que estoy tomando, ¿bien? En Bien, el propio perfecto. ejercicio. O sea, con lo cual ahí logro un doble efecto. Bien. Bien, logro el diferimiento del fondo y utilizo los intereses como gasto en ese periodo. Sí, alguna mención de eso vamos a hacer, creo que en la última diapositiva, como herramientas ya más de largo plazo, porque eso es para el mediano y largo plazo, pero bueno, ahora en esta etapa de lo que queremos ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Rescatar o no rescatar? Bien, Bien, hay una aclaración, yo perfectamente puedo rescatar el fondo y volver a invertir, ¿no? En el mismo fondo, en un fondo parecido, no hay restricciones de rescato esto. hoy, suscribo mañana y eso empieza a correr ya para el año que viene, para el Claro, periodo fiscal que viene. totalmente, totalmente. Bien, Algo parecido pasa con las acciones con cotización en el mercado local. Bien, tributan de la misma forma, el nacimiento del hecho imponible es en el ejercicio económico en el cual se concreta la venta, la base imponible es el valor de venta menos el costo ajustado por el índice de precios, y tengo que hacer el mismo razonamiento. Si el costo actualizado es mayor al valor de cotización, y me convendría vender. Si el costo actualizado es menor al valor de cotización, dado que no tributo hasta que no venda, no me conviene vender. ¿Se entiende? Es lo mismo, nada más respecto de las acciones. Obviamente tendré que analizar qué me cuesta entrar y salir, comprar y vender, pero, y ponerlo en la balanza respecto del ahorro fiscal, pero hay que hacer el análisis. Ahora pasemos a los títulos valores de fuente extranjera. ahora Los tengo títulos, una aclaración ahí. Aquellos que han sí, comprado acciones o fondos de acciones, ha volado, digamos, eso en Argentina este año, es un análisis que tiene que ver, ¿no? Decir, che, me conviene, más allá de la conveniencia o no, de la venta por la cotización, a ver si yo no vendo y la suba de la acción es mayor a lo que ha sido la inflación, especialmente desde el periodo que yo lo compré, debería tratar de postergar esa venta al 2 de enero. claro.
Porque de esa, claro, supongamos que necesite los fondos, en vez de rescatar el día 30 de diciembre, en vez de vender las acciones el día 30 de diciembre, vendo el 2 de enero y difiero un año el impuesto. Perfecto. Eventualmente hacemos lo mismo que dijimos, se dejar en garantía, toma caución, obviamente te sometes al riesgo de la variación de cotización, pero te conviene toda la vida, digamos, por lo menos desde el punto de vista impositivo. Sí, ninguna duda. Sí. Bueno, títulos valores de fuente extranjera. También acá entran en la misma bolsa las acciones, las obligaciones, los títulos soberanos de países extranjeros, entran todos en la misma forma de evaluación. El nacimiento del hecho imponible se produce en la oportunidad de la venta del título de una inversión. ¿Bien? ¿Cómo se calcula la base imponible? Acá ya no viene la variable del índice de precios del consumidor, no se utiliza la variable esa, lo que se utiliza como variable es la moneda en la cual se ha comercializado el título, es decir, siempre se habla cuando hablamos de moneda extranjera en moneda dura, en la práctica va a ser en dólares. ¿Cuál va a ser la base imponible? El valor de venta en dólares menos el costo en dólares. Bien, esa ganancia en dólares es la que yo tengo que analizar. Bueno, ya que es fácil. Si el costo en moneda dura es mayor al valor de cotización, quiere decir que tengo una pérdida, me va a convenir vender. Si ahí se me va a generar un quebranto que es específico de fuente extranjera, pero me va a convenir vender siempre que haya beneficios para absorber ese quebranto. Bien. Mientras acá se ve el quebranto, acá queda visible el quebranto, no es como en fondos comunes de inversión y en las acciones que el quebranto no queda visible por la forma de liquidación del impuesto, que es con la corrección del ajuste por inflación. ¿Bien? Si el costo en moneda dura es menor al valor de cotización, no me conviene vender. Acá una aclaración, porque lo hemos usado, en un momento charlamos bastante de este tema. Los activos en moneda dura se evalúan siempre al tipo de cambio oficial, ¿verdad? O sea, Correcto. bien. Toma Con la lo cual, cotización de la moneda el cambio oficial. ahora, cuando vos tenés una expectativa fuerte de evaluación del tipo de cambio oficial, en principio te convendría tener esto, ¿sí? Inclusive en el estático. Ahora, si vos tenés una perspectiva de poca variación del tipo de cambio, ¿sí? Por supuesto, esto puede modificarse, te convendría tener un activo, digamos, en dólares eventualmente, pero local que lo puedas ajustar por inflación. O sea, si vos esperas que la inflación sea mayor que la devaluación del dólar oficial, en principio te convendría tener un activo local para ajustar esa diferencia de cambio por inflación y viceversa. Si como pasó el año pasado, vos pensabas que la devaluación podía ser mayor a la inflación, podría convenirte un título de fuente extranjera. Claro, el año pasado estaba cantado. El año pasado la planificación fiscal luego de las elecciones estaba cantado que me tenía que ir a títulos de fuente extranjera para que me agarrara la diferencia de cotización cuando asumiera el nuevo gobierno, parado en títulos públicos, en títulos extranjeros, que sobre los títulos extranjeros no pago sobre la diferencia de cotización. Bien. Perfecto. Estaba más que claro. Este año ya, bueno, es completamente distinto, el análisis no es el mismo y ahí tengo que empezar a ver las variables que vos estás comentando. Bien. Bueno, ahora vamos a un tema importante que es de títulos públicos y obligaciones negociables domésticos, locales. Bien. Repasemos cómo funcionan los aspectos tributarios de esto. Si yo enajeno durante el ejercicio, va a estar grabado el resultado de enajenación. La venta, ¿cómo voy a calcular ese resultado? La venta menos el costo de compra si lo compré en el ejercicio. Bien. La venta menos el valor al cierre del ejercicio anterior si se compró en ejercicios anteriores, porque recuerden que a fin de cada ejercicio me obligan a evaluarlo a mercado. Bien. Entonces, si yo el título lo traigo del año anterior, mi ganancia va a ser el valor de venta actual menos el valor que tenía hace un año. Bien. Si están en stock al cierre, lo mismo voy a pagar el impuesto. No me va a cambiar el impuesto porque tengo que evaluar a valor de mercado y voy a terminar tributando por la tenencia del título. ¿Bien? Y esa ganancia que voy a tener va a ser un resultado por tenencia, no va a ser un resultado por enajenación. ¿Bien? Recuerdan que hablamos de los quebrantos específicos. El quebranto específico por compra-venta de títulos valores
El más habitual se viene dando, sobre todo en la época que tuvimos mucha brecha, por adquirir dólares MEP, por ir a comprar dólares en la bolsa, comprando un título valor con pesos y luego vendiéndolo en dólares. Como después tenía que valorar esos dólares al valor oficial, se daba la razón de que yo compraba, no sé, pongo el ejemplo, a 1100, compraba títulos por 1100, compraba un título por 1100, lo vendía en dólares, lo compraba en pesos, me daban $1, pero después ese dólar lo tenía que evaluar a 1000, supongamos, al valor oficial, y se me generaba ese quebranto específico por 100. Recuerden que hemos tenido épocas con mucha brecha, mucho mayor a la de mi ejemplo, y si bien hay posiciones, la ley me dice que este tipo de quebranto es quebranto específico y solamente puede ser compensable con ganancias similares de la misma naturaleza. Bien, bueno, hay otras opiniones, hay algunas opiniones que entienden que esto es deducible, que no hay que darle el tratamiento de quebranto específico, porque en definitiva es un costo financiero, pero podremos decir que lo que está haciendo la mayoría de las empresas, lo, lo más seguro, lo que viene haciendo lo que viene aconsejando la mayoría de los profesionales es darle el tratamiento de quebranto específico. Bien, bueno. Ahora, si yo tengo quebranto, ¿sí?, específico, ya sea generado en este año por adquisición de dólar MEP o de años anteriores, ¿sí?, yo perfectamente puedo analizar, teniendo títulos públicos y obligaciones negociables, venderlos, y esa ganancia, que lo mismo voy a tener que pagarla a fin de año, se me genere como un resultado de enajenación, y de esa forma poder compensarla con los quebrantos específicos. ¿Se entendió? A su vez, si vamos a suponer que... Te detengo un segundo ahí. Sí, Entonces, si yo tengo una pérdida, ¿sí?, por dólar MEP, porque estuve comprando dólares cuando había brecha, ¿sí? sí, Compré dólares en 1500, ¿sí?, que no era hace tanto tiempo. En agosto estaban esos valores. Hoy vale 1000, ¿sí? Tengo esa diferencia de cambio sí, correcto. específica, o esta pérdida específica. Si yo, a su vez, compré títulos públicos que han subido mucho de precio, ¿sí? Perfecto. Eh, Me conviene hoy enajenar ese título para poder compensar la ganancia, ¿sí?, del título en sí mismo, ¿sí?, realizada, ¿sí?, no por tenencia, sino ya está realizada, con la pérdida específica de ese dólar MEP. Si yo lo Sí, dejara y tuviera un resultado por tenencia, no lo puedo compensar. correcto. Está clarísimo el ejemplo. Y ahora avanzo un pasito más. Supongamos que haya gente que tomó el otro criterio. El criterio, no, yo tomé el criterio de la doctrina que dice este quebranto es compensable, que posiblemente pueda llegar a tener problemas con el fisco. Bien, bueno, yo diría que sin cambiar de criterio, sigo con el criterio, pero podría hacer esta operación lo mismo teniendo títulos públicos y obligaciones negociables en stock que puedo vender y generar la ganancia, porque de esa forma, si luego tengo una discusión con el fisco, por lo menos por esta porción, voy a poder esgrimirla como argumento de que es compensable. Es como que compro un seguro, por lo menos total o parcial, depende hasta dónde llegue mi ganancia por la venta de estos títulos, para la decisión tomada con anterioridad de darle el tratamiento de que el quebranto específico no es específico, que el quebranto por el dólar MEP es compensable con ganancias generales. ¿Bien? Vendo el título hoy en la mañana, lo vuelvo a comprar hoy al mediodía, ¿sí? Sí, sí. Igual genero el corte de una cosa con la otra, tendría que Yo no tomar alguna sería, no sería precaución. tan, a ver, yo no sería tan extremo, no compraría el mismo título ni el mismo día, puede ser otro título similar, pero es lícito porque está contemplado en la norma, ¿no? Tengamos en cuenta que nuestras normas tienen muchos baches, tienen muchos puntos débiles. Nuestro sistema tributario se caracteriza por haber sido modificado constantemente, y se producen todas estas cuestiones que no puede ser que si yo vendo el título tenga que tributar de una forma, y que si no lo vendo tenga que tributar de otra. Pero bueno, así están las normas, y tenemos que tratar de optimizar los impuestos, ¿no?
Bien. Bueno, ahora vamos a algo que realmente es importante, eh, que es la utilización del beneficio fiscal de realizar aportes a sociedades de garantía recíproca. ¿Qué es una sociedad de garantía recíproca? Una sociedad de garantía recíproca es una sociedad que otorga garantías, no presta plata, sino presta garantías. Es un banco de garantías. Hay dos tipos de socios: el socio protector, que es el que hace el aporte de los fondos para que el sistema funcione, y están los socios partícipes, que son los tomadores de las garantías. Este aporte de capital que hacen los socios protectores se aporta a un fondo que se llama fondo de riesgo. Para que esto funcione, esto fue copiado de España, para que esto funcione hay que darle algún incentivo al aportante de fondos para el fondo de riesgo, y el incentivo es el incentivo fiscal. ¿Por qué? Porque todo socio protector que haga un aporte al fondo de riesgo de una sociedad de garantía recíproca, en la medida que la sociedad de garantía recíproca y que ese aporte lo mantenga durante 2 años en la sociedad de garantía recíproca, y la sociedad de garantía recíproca cumpla determinado porcentaje de garantía sobre su fondo, el aportante va a poder deducir de la base imponible del impuesto a las ganancias eso como si fuera un gasto. ¿Bien? Es decir, y esto tengo que hacerlo antes del cierre de ejercicio, el aporte que haga la sociedad a la sociedad cliente nuestro, o a la que nosotros representamos, antes del cierre de ejercicio, que le haga una sociedad de garantía recíproca, va a permitirle deducir de la base imponible en el impuesto a las ganancias como si fuera un gasto. Directamente me voy a ahorrar, en la mayoría de los casos, el 35% de ese depósito. ¿Bien? Ventaja que luego se traslada indirectamente a los anticipos del ejercicio siguiente, porque ustedes saben que inmediatamente que liquido el impuesto, presento la declaración jurada, después tengo que ingresar anticipos a cuenta del siguiente ejercicio que se calculan sobre el impuesto del año anterior, con lo cual el beneficio en forma financiera me sigue un año más. ¿Bien? Esto es un beneficio importantísimo. Obviamente hay que tratar de conseguir cupo en las sociedades de garantía recíproca, pero es una ventaja fiscal muy, muy importante. Y tengamos algo en cuenta: en el reciente blanqueo, dentro de los fondos aptos para invertir con los fondos de blanqueo sin pagar el impuesto, entre otros, se introdujeron a último momento los aportes de las sociedades de garantía recíproca. Es decir, que hasta podría utilizar fondos recién blanqueados que están en una cuenta especial de blanqueo, que no he pagado el impuesto, que cuando lo saque de esa cuenta, a no ser que lo destine a inversiones permitidas específicas, voy a tener que pagar el impuesto. Bueno, si lo destino a una sociedad de garantía recíproca, no voy a tener que pagar el impuesto blanco y voy a tener todos estos beneficios que les comenté. Un activo apto, digamos, para las cuentas cera, como comprar un bono público o una obligación negociable. Exacto. Un detalle que por ahí puede sumar, hoy, cuando vos haces un aporte significativo, después tenemos que ver cuánto es significativo, incluso podés tener ciertas libertades en el manejo de esa inversión, porque recordemos que ese dinero que se aporta no es que queda parado, sino se maneja en una cartera de inversiones que tiene que respetar ciertos criterios normativos, ¿sí? No se puede hacer cualquier cosa con el dinero. Y más allá de estar sujeto al riesgo del incumplimiento de las pymes que son avaladas por la SGR, en general hoy el sistema funciona muy bien y tiene índices de morosidad y fundamentalmente de incobrabilidad muy controlados. Siempre depende de la situación económica, por supuesto, pero eso el sistema ya tiene más de 25 años, empezó en la década del 90, es decir, ha evolucionado muchísimo. Y realmente, a ver, para darse una idea, uno de los principales sectores aportantes al sistema de SGR son los bancos, que no suelen no suelen hacer cosas que no les sirvan. Con lo cual entiendo que es un tema a evaluar, especialmente para hacerlo de manera continua, no esporádica, porque Sí, ahí está más sujeto al ciclo de la variación de los títulos y de la economía, pero si vos lo haces sí, con una base medianamente continua, especialmente medido en dólares, hay muchas SGRs que tienen su fondo de riesgo sesgado a tener dólares. Bueno, entre pagar digamos, de cada $100 que vos aportas al SGR, en realidad vos pones 65, los otros 35 lo está poniendo el Estado, ¿no?
Así es, cuando calculas la TIR da bastante alta. Y Exacto. tengamos en cuenta que después vamos a recibir el fondo, o sea, nos van a devolver al cabo de los 2 años lo que pusimos disminuido en la incobrabilidad y sumado al rendimiento del fondo, ¿no? Correcto. Bien, el tema honorarios directorio. Bueno, si bien la decisión de asignar honorarios al directorio viene en la etapa siguiente, en la que vamos a comentar después, que es después del cierre de ejercicio y antes del vencimiento de la declaración jurada, yo lo que quiero hablar ahora, antes del cierre de ejercicio, es del anticipo a cuenta, pero vamos a repasar cómo es. La sociedad puede asignar hasta el 25% de la utilidad contable al directorio o los miembros del órgano de administración de la sociedad que sea. Eso es deducible de la sociedad en el ejercicio por el cual se pagan y el director tributa en el ejercicio en el cual se asignan los honorarios. Pero lo que quiero hablar ahora, en esta etapa, antes del cierre de ejercicio, porque todas estas acciones son las anteriores al cierre de ejercicio, son los anticipos a cuenta de honorarios. ¿Qué ocurre? Si hoy el director se lleva un anticipo estimando que el honorario que le van a terminar asignando va a estar dentro de esos valores, no sufre retención alguna y no influye en el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias como otros conceptos, como un retiro en cuenta particular, como un préstamo, nada. Con lo cual, me conviene no llevarme el dinero, sobre todo estamos hablando en sociedades cerradas, sociedades familiares, me conviene tratar de llevarme el dinero para hacer inversiones por fuera de la sociedad, en cabeza de los socios, que vamos a ver que tengo muchas más ventajas, sobre todo en la fase financiera, en cabeza de las personas humanas que en las sociedades, pero me conviene llevarlo lo antes que pueda, antes del cierre del ejercicio y no hace falta esperar a la asignación de los honorarios. Obviamente, si después la asamblea no me aprueba los honorarios, me lo aprueban por menos, el excedente que me lleve va a tener el tratamiento de dividendo ficto, de préstamos bajo interés presunto, depende del caso, ¿no? Pero lo que quiero hacer ver que me puedo ir llevando el dinero a cuenta y lo puedo trabajar en cabeza de las personas humanas. ¿Bien? Y ahora pasamos a algunas acciones que no están vinculadas a la actividad financiera, que son tres de las que vamos a hablar. Una, la evaluación de stock de bienes de cambio, el otro es el posible caso de deudores incobrables y el otro, la compra de bienes muebles amortizables. Vamos a la evaluación de stock de bienes de cambio. ¿Cómo se evalúa el stock? En líneas generales, el stock se evalúa al costo de la última compra. Hay excepciones, por ejemplo, en el caso que los bienes de cambio sean inmuebles, el tratamiento es otro. En el caso de la hacienda, el tratamiento es otro. Pero podríamos hablar que en general, en los que comercializan, inclusive en la industria, el costo de la última compra, ¿sí? o el costo de la fabricación. ¿Bien? Con lo cual, es importante comparar el costo de la última compra con el valor de mercado actual. ¿Y qué está pasando en esta Argentina diferente? Lo que está ocurriendo es que en muchos casos el valor actual de mercado es más bajo que el de mi última compra. ¿Por qué? Porque con la crisis que hemos vivido, hubo rubros en que se cubrían, los precios subían. Me han dicho que hay un caso que es el hierro, que hoy sale mucho más barato que antes adquirir hierro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que esto analizarlo desde el punto de vista fiscal, porque si el valor de mercado es mayor al de nuestra última compra, en principio no me conviene realizar nuevas compras, a no ser que existan cuestiones comerciales, que después no puedo adquirirlo, que me vaya a subir el precio, pero en principio no. Pero en aquellos casos, como están pasando en más de un caso en particular, que el valor de mercado ha bajado, es menor al de nuestra última compra, conviene realizar una compra para bajar el valor de todo nuestro stock respecto a ese producto. Bien, esto es importantísimo. Hay algunos que la tienen más fácil porque tienen pocos productos, otros que me van a decir es imposible, tengo 3.000 productos, pero bueno, hay que analizar cada caso, esto puede ser muy útil y no nos quedemos como antes que no tenía que hacer ninguna acción respecto al stock, ahora sí, quizás pueda hacer alguna acción de compra en los últimos días de algún producto en particular que haya bajado de precio y que me genere una reducción impositiva que puede llegar a ser importante. El caso de los incobrables, este fue un tema de toda la vida, que siempre hay que verlo antes del cierre de ejercicio porque después es tarde.
¿Qué me dice la ley? Que son deducibles los castigos por créditos dudosos e incobrables. Después el decreto me habla de parámetros de incobrabilidad. Hay varios parámetros, pero yo me voy a centrar en dos en que dependen de la acción del acreedor. Y esa acción del acreedor la tengo que hacer antes del cierre de ejercicio, porque si la hago después del cierre de ejercicio, por más que sea antes de la declaración jurada, no lo puedo deducir. Una de esas acciones es la verificación del crédito en concurso preventivo, es decir, si la empresa se concursó, yo antes del cierre de ejercicio tengo que ir a solicitar la verificación del crédito. Y el otro, el más común, es aquel deudor que creo que no me va a pagar, creo que va a terminar siendo incobrable. Antes del cierre de ejercicio tengo que iniciarles las acciones judiciales tendientes al cobro. Tengo que iniciar la demanda para que pueda deducirlo. Bien, estos parámetros deben existir antes del cierre de ejercicio. Entonces, en la medida que tenga algunos créditos dudosos, tengo que hacer esta acción ahora porque después es tarde. Y por último, de las acciones fuera de lo financiero a realizar antes del cierre de ejercicio, bueno, son cuestiones de toda la vida, que si yo, acá hay muchas cosas más que se pueden ver, pero siempre en planificación fiscal hay que ver qué materia prima tengo, cuál es el entorno para realizar el análisis. Yo estoy tirando los conceptos generales, ¿no es cierto? No hay mejor planificación fiscal que la hecha a medida, ¿no? Yo estoy solamente hablando en general. Pero si estamos en el caso de bienes muebles, tengamos en cuenta que se amortizan por periodos anuales los bienes muebles, según los años de vida útil del bien. Hay otros criterios, pero el que más se utiliza es este. Y en el caso de los bienes muebles, si yo adquiero en el ejercicio, aunque sea el último día del ejercicio, amortizo por todo el año. ¿Bien? Entonces, si yo tengo intención de adquirir un bien de uso, entre un bien de uso bien mueble, sobre todo, porque si es un bien inmueble, la amortización es más baja, ya no se toma la amortización anual, sino es trimestral, ya es distinto, pero en el caso de los bienes muebles es marcada la diferencia, sobre todo en aquellos bienes muebles que tienen una vida útil corta, 5 años, 3 años, y estoy interesado en comprar un bien mueble y me conviene hacerlo antes del cierre de ejercicio que los primeros días del ejercicio siguiente. ¿Por qué? Porque me voy a tomar la amortización de todo el año. Y hablando de bienes de uso, no hay que descartar el análisis del leasing financiero, ya que tiene importantes ventajas fiscales. Es decir, si quiero comprar una máquina para mi empresa, tengo que analizar cuánto me cuesta adquirirla, hacer el cálculo cómo la voy a amortizar de acuerdo a la vida útil, o ver de conseguir un leasing financiero a través de una entidad financiera, y es otra forma de llegar al bien, que ahí tengo una ventaja fiscal importantísima, que es la deducibilidad del canon. El canon se va a deducir mes a mes como un gasto y voy a mandar a pérdida en forma más rápida el valor del bien. ¿Bien? Hay requisitos de plazos para que el leasing financiero cumpla las pautas impositivas, pero que todos los bancos la están cumpliendo. También hay que comparar el tema financiero, porque hay veces que es tanto el costo financiero del implícito del producto que me están dando en leasing que la ventaja fiscal queda opacada por el mayor costo financiero. Hay que hacer un análisis puntual. Bueno, ahora vamos a pasar a ver acciones a realizar posteriores al cierre de ejercicio y antes del vencimiento de la declaración jurada en temas no relacionados con lo financiero. Asignación de honores del directorio, aplicación del método del devengo exigible y el ejercicio de la opción de venta y reemplazo. Para esto tenemos más tiempo, no tenemos que andar corriendo. ¿Por qué? Porque hasta el vencimiento de la declaración jurada yo puedo tomar estas decisiones. El tema de los honorarios del directorio ya lo hablamos antes para hablar del retiro. Ahora lo repasamos. Hasta el 25% de la utilidad contable. Se deducen la sociedad en el ejercicio en el cual se pagan en la medida que se asignen antes del vencimiento de la declaración jurada, ¿no? Es decir, la asamblea se debe realizar antes de que venza la declaración jurada para ahí asignar los honorarios. El director va a tributar en el cual se asignan los honorarios, con lo cual, si no me llevé el dinero, vamos a ver qué pasa si me llevo el dinero, tributa al año siguiente, en un cierre en diciembre. ¿Estamos de acuerdo? La sociedad lo toma en el ejercicio 24 y la asamblea se hace en abril, mayo del 25, el director tributaría en el 25. En la mayoría de los casos, o ya se lo llevó antes el director, o
en la misma asamblea, a los pocos días de la asamblea, retira los fondos. Bien, bueno, ahí hay que hacer una retención. En el caso de ya aprobados los honorarios, hay que hacerle una retención. La retención se aplica según una escala, pero en la práctica, para cifras medianas, hasta menos de medianas, siempre me da alrededor del 31%. Bien, entonces es como que en ese caso, si bien voy a diferir el 4%, ¿sí? Si termino pagando el 35% en cabeza de las personas humanas. Si el anticipo ya, si el director ya se lo llevó con anterioridad, bueno, él queda obligado a autorretenerse una vez que la asamblea asigna los honorarios y ya ese anticipo se transforma en honorario. En la práctica, muchas empresas, para no ponerlo el director en la obligación de autorretenerse, hace la retención y se lo carga en la cuenta particular. Conclusión, acá se produce un diferimiento de impuestos del 4% aproximadamente si percibe el honorario, y del total del impuesto si no se percibe el honorario hasta el momento de la percepción o vencimiento de la declaración jurada del director en el año de la declaración jurada del año 25, en nuestro ejemplo, que va a ser en mayo del 26. Tengamos en cuenta que siempre, dado que los dividendos están grabados en las sociedades con el 7%, siempre me va a convenir, en la medida de lo posible, si somos una sociedad cerrada, familiar, y siempre que sea razonable el monto, llevarme el dinero como honorarios y no como dividendos, ¿no? Voy a tener una ventaja fiscal. Otro tema que se puede aplicar es el método del devengado exigible. No hay que perder de vista esto. En el caso de venta de mercaderías con plazo de financiación superior a 10 meses, la ley me permite ir al método del devengado exigible. También me permite ir al devengado exigible en el caso de enajenación de otros bienes cuyos pagos sean exigibles en más de un periodo fiscal. Vendo un inmueble, un bien de uso y lo cobro en 2 ejercicios. Puedo ir al devengado exigible. Lo mismo para subsidios otorgados por el Estado Nacional, puede ir el devengado exigible. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a pagar el impuesto en el ejercicio de la venta por lo devengado, sino en el momento en que me deben abonar. ¿Bien? Y por último, de todo este tipo de medidas que puedo ejercer antes del vencimiento de la declaración jurada, es ejercer la opción de venta y reemplazo de bienes. ¿Qué es esto? Si yo vendo, esto no es para bienes de cambio, esto es para bienes amortizables e inmuebles que estén afectados como bien de uso o destinado a locación o arrendamiento. El caso típico cuando una sociedad vende un inmueble, no dedicándose la sociedad a comprar y vender inmuebles, por supuesto, porque si no ahí sería bien de cambio, más aún cuando tengo la situación de que no me permiten actualizar el costo a no ser que el bien haya sido adquirido desde enero del 2018. Esta herramienta es muy buena. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo un bien por otro, difiero el impuesto. ¿En qué consiste esta diferencia? Permite afectar la ganancia de la venta del bien al costo del nuevo bien, disminuyendo el costo de ese bien en el importe de la ganancia. Esto me lleva a que no se tributa el impuesto en oportunidad de la venta del bien reemplazado, sino que se difiere para cuando vende el bien reemplazado o año a año cuando vaya amortizando ese bien, porque la amortización va a ser sobre el valor que me costó el bien disminuido en la ganancia que afecte a este procedimiento. Tengo que cumplir requisitos, que el bien que se vende esté afectado a bien de uso, locación de arrendamiento, que el bien de reemplazo también tenga la misma afectación, que ambas operaciones deban efectuarse dentro del término de un año. A lo mejor vendí este año y me da a pagar, no compré nada este año, estoy haciendo la declaración jurada, pero si tenemos expectativa de comprar en el próximo año, mientras no pase más de un año desde el momento de la venta, lo puedo hacer. Y también es posible el reemplazo de un inmueble por la compra de un terreno dentro del año y luego construir, ¿sí?, sobre ese nuevo terreno. Me dan hasta 4 años para hacer la construcción, pero no es construcción para vender, tiene que ser construcción para alquilar, para que sea bien de uso. Bien. Bueno, y ahora volvemos a la parte financiera, pero vamos a ver el tema de planificación fiscal vinculado a personas humanas. En el caso de las personas humanas, podemos decir que es más simple, es menos complejo. Tenemos que tener en cuenta algunos conceptos generales. A ver, títulos, valores de fuente extranjera están grabados y
eh, tengo que analizar si me conviene enajenarlo o no. En principio, Acá siempre lo piden moneda dura, ¿no? Por la diferencia de cambio acá no se puede. tributa, correcto, acá se tributa en moneda dura, y en principio no me conviene enajenarlo, salvo que me genere quebranto y ese quebranto puedo utilizarlo porque es un quebranto específico. ¿Bien? Eh, ¿Cómo es el tratamiento general? No sé si lo tenemos adelante, profe, de la ganancia, digamos, para persona física en activos. viene la diapositiva siguiente, quizás Dale, estaría el te lo título del dejo. orden, pero en general, luego de la contrarreforma, o sea, tuvimos toda una historia acá con la renta financiera, la reforma impositiva de Macri instaló el impuesto a las ganancias a la renta financiera, pero luego vino la contrarreforma cuando asumió Fernández, en donde prácticamente volvió a restaurar todas las exenciones que había para los instrumentos financieros, tanto de la ley de ganancias como de leyes específicas. Va a ver en la diapositiva siguiente. Dale. ¿Qué otro tema tenemos que ver acá? Inversiones a hacer en activos exentos de bienes personales. Esto era algo común que está perdiendo vigencia, podríamos decir, que muchos contribuyentes cerca de fin de año trataban de sacarse la foto con sus activos financieros en activos exentos en bienes personales. Por ejemplo, un título público, un depósito en caja de ahorro, un plazo fijo. Por supuesto que todo esto tenía límite, tiene límite. Hay un artículo en las normas que dice que si yo hago esto con el solo fin de aparecer en la foto el último día, eso puede ser impugnado por la AFIP, había que ser prudente, aunque no vimos casos prácticos en general que discutieran esto, con lo cual si alguien depositaba esto, no sé, a fines de noviembre y lo retiraba en febrero o se cambiaba de inversión en febrero, entendíamos que era razonable. Hubo en algún momento un proyecto de ley para que estuviera tantos días en el año depositado en el activo exento, pero bueno, eso no llegó a prosperar. Pero digo que hoy ha perdido vigencia esto porque en la ley de blanqueo hemos tenido un régimen especial de pago adelantado de bienes personales, el REI BP. Este régimen especial de pago adelantado de bienes personales, podríamos decir que la mayoría de la gente con patrimonios altos, con patrimonios en inversiones financieras, optaron por hacerlo y esa opción significaba pagar por adelantado y a una tasa más benévola 5 años del impuesto, que a su vez le daba otras ventajas de estabilidad fiscal por 10 años más. ¿Bien? Con lo cual, esto son pocas las personas que hoy van a tener el atractivo de tratar de invertir cerca de fin de año en bienes personales, pero en bienes exentos en bienes personales, pero puede existir. En el caso de los ADR son certificados de acciones que en el exterior que contienen acciones argentinas, me voy a referir a los ADR con acciones argentinas. Esa venta está grabada porque no está cotizando en un mercado local, y bueno, ahí no me convendría enajenar salvo que se genere quebranto y pueda utilizarlo. Bueno, ya lo vamos a ver en la diapositiva. Sí, No, sí, no me adelanto, hoy te espero no la está diapositiva siguiente. conviniendo, hoy no está conviniendo invertir en ADRs afuera sobre acciones argentinas cuando, en cabeza de personas humanas, cuando ese mismo instrumento, no el ADR, la acción que contiene el ADR, lo invierto en la bolsa local y su negociación está exenta, ¿no? También podemos decir que es aplicable. Sí, Te cambio ahí un segundo. En el caso de si fuéramos a la persona jurídica, ¿no? En el ADR, que es un activo externo que cotiza en dólares. ¿Ahí tenés idea el tratamiento de un activo externo impositivamente? no. Eso, porque acá lo que vale es el subyacente es argentino, razón por la cual ahí no se aplica la moneda dura, ahí lo que se aplica es la actualización por índice de precio del consumidor. Muy buena la pregunta porque en esto suele haber confusiones. Como está en la cuenta del exterior, como lo compra en dólares, la gente cree que, o muchos por ahí creen que tengo que hacer el análisis en moneda dura. No, tengo que hacer el análisis de un título de fuente argentina que se actualiza por índice de precios al consumidor. ¿Bien? Y a su vez entra en el ajuste impositivo por inflación, porque no es de fuente. Si es una cosa, va por un lado, si es lo otro, va por el otro. O sea, si es activo exterior, no paga diferencia de cambio, pero no va al ajuste por inflación. Si es Correcto. un activo doméstico, se aplica
digamos, pagas por todo, incluso por la ganancia en pesos, pero ajustada por inflación, digamos. Claro, pago por la ganancia nominal, pero me lo corrige el ajuste impositivo por inflación. El ADR queda en este último caso porque es clara la ley que dice que lo que hay que ver es el subyacente, y el subyacente es un título argentino. ¿Bien? Lo que hablamos de aporte de sociedades de garantía recíproca para personas jurídicas, también una persona humana puede invertir en una sociedad de garantía recíproca y tener beneficios fiscales. ¿Bien? Y ahora vamos a conceptos generales para hacer el análisis entre operaciones entre personas humanas y sociedades. Vamos a ver algunos conceptos generales de la tributación de las personas humanas y de las personas jurídicas para luego hacer la mezcla esta que nos optimice los impuestos en el conjunto. ¿Bien? Bueno, lo que tengo que tener en cuenta en todo lo relacionado con títulos valores es que la persona humana tiene exentos los títulos públicos, las obligaciones negociables, los fondos comunes de inversión, las acciones. También está exento el resultado de venta de los CDRs, es decir, los certificados de acciones que contengan acciones extranjeras, ¿sí? Que coticen en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Acá hagamos una salvedad. Siempre me conviene operar, de ser posible, títulos extranjeros en el país a través de un CDR. Es decir, si quiero invertir en Apple y estimo que puede aumentar la acción de Apple y mi objetivo es lucrar con ese mayor valor, si yo lo hago en el exterior, voy a pagar impuesto a las ganancias por ese valor, porque es un activo externo, pero si yo lo hago a través de un CDR, como acá lo que se mira en este caso es la carcasa, el contenido y este título cotiza en un mercado autorizado por la Comisión Nacional de Valores, ese resultado de venta, me estoy refiriendo nada más que al resultado de la enajenación, no al dividendo que genere, sino al resultado de la enajenación, va a estar exento. Y lo mismo me conviene operar, si es con acciones locales, lo que dijimos recién, en Argentina en vez de en el exterior mediante una ADR. ¿Bien? Otros instrumentos que también gozan de beneficios fiscales en personas humanas es el pagaré bursátil, las facturas de crédito electrónica, obviamente siempre que todo esto se comercialice en el mercado de capitales. Y acá ya empezamos a ver que puedo hacer operaciones entre la sociedad y los socios, ese tipo de cosas, porque perfectamente podría utilizar el pagaré bursátil para que la forma en la cual el socio le termine financiando a la sociedad. También está Una empresa, si una empresa necesita financiamiento, ¿sí? Emite un pagaré bursátil, se subasta en el mercado, ¿sí? A una tasa de mercado, el y lo mercado, compra un claro. accionista. ¿Bien? Eso para, digamos, sería parecido a lo que tiene el tratamiento 9N. Para la empresa, no paga, digamos, deduce ganancias o la diferencia de cambio, según sea en pesos o en dólares, y la persona física que compró ese pagar, en este caso el socio, no paga por eso. No paga por eso, no paga IVA por eso, no paga ganancias por eso. Está claro que se le aplica el tratamiento de las obligaciones negociables. Eh, con el cheque de pago diferido no es tan así el tema, y el tema es opinable. El cheque de pago diferido, estamos hablando siempre que se comercialice en el mercado de capitales, voy a tener IVA y todo un procedimiento respecto del IVA, pero en el tema de ganancias está exento grabado según la opinión, es un tema opinable. Hoy en día yo diría que si queremos hacer una operación entre la empresa y el socio, el pagaré bursátil es la figura, más aún cuando el pagaré bursátil también es apto al blanqueo, es decir, yo puedo haber usado fondos del blanqueo, puedo usar fondos del blanqueo para invertir en este pagaré bursátil. ¿Bien? Muchas empresas que con el tema de convenio multilateral y que hay provincias que no adhirieron al blanqueo, y para sacar la contingencia de ingresos brutos, blanquearon a nombre de los accionistas. La empresa después emitió un pagaré, lo compró el accionista, los dólares pasaron a la empresa, el accionista tiene eso generando una tasa, no paga el 5% porque es un activo elegible, y la empresa tiene el dinero disponible y sin la contingencia de ingresos brutos, y por este efecto contagio, por así decirlo, que lo hablamos en su momento cuando vos expusiste, la empresa cubre, ¿sí? Su situación por el blanqueo del socio, ¿no? Claro, porque este último blanqueo trajo como novedad que no solo me libere el blanqueo que haga la sociedad, sino también el blanqueo que hagan los socios. O sea, a ver, lo que convenía en este blanqueo era que la empresa blanqueara poco o nada y que el blanqueo importante fuera por los socios. Bien. Bueno, en cabeza de personas jurídicas es completamente distinto porque no tengo exenciones para títulos valores, pero tengamos en cuenta
que en la sociedad los intereses, las actualizaciones y la diferencia de cambio de los préstamos son deducibles. Estas son las herramientas que tenemos que ir analizando. Tengo una limitación cuando es de una persona vinculada, el préstamo sí, pero la limitación es bastante amplia porque ¿qué me dice? Que no puedo computar, no puedo deducir lo que exceda del 30% de la utilidad impositiva o 1 millón de pesos, el mayor de ambos. O sea que me quedo con el 30%. ¿Bien? Y lo más importante de todo es que estando operativo el ajuste por inflación, como en estos momentos que está operativo, la diferencia de cambio y las actualizaciones no tienen el límite de este del 30%. ¿Bien? Con lo cual, no sé, habría que ver cada caso en particular, pero en una empresa que esté funcionando bien, difícilmente tenga que esté sobrepasándome este límite, ¿no? Bueno, y ahora con estas herramientas vamos a hablar de operaciones en particular, ya con efecto mediano plazo, entre la sociedad y el socio, teniendo en cuenta esto que dijimos, que la sociedad deduce los intereses, y más todas las cosas que vimos antes, que si yo tengo títulos valores, por ejemplo, fondos comunes de inversión, voy a tributar en el ejercicio en el cual rescate. Bueno, y veamos el listado de acciones que hemos puesto acá como herramienta de planificación fiscal. Por ejemplo, asignar honorarios al directorio e invertir en cabezas de personas humanas. ¿Bien? Es decir, saco fondos de la sociedad como honorarios del directorio. Digamos que a nivel impuesto voy a estar seguramente neutro porque voy a pagar lo que dejo de pagar en la sociedad, lo va a pagar el directorio con un efecto de diferimiento que recién lo vimos. Me ahorro el 7% respecto al mismo análisis distribuyendo dividendos, pero invierto en cabeza de personas humanas en títulos valores que ya vimos que están todos exentos, prácticamente todos exentos, mientras que en las personas jurídicas no. Otra alternativa es distribuir dividendos, asumir el pago del 7% del impuesto al dividendo, que en algún momento cuando quiera retirar voy a tener que hacerlo, e invertir en cabeza de personas humanas. ¿Bien? En la época de brecha grande se analizaba distribuir en dólares para bajar el valor nominal por el precio oficial. Quizás ahora eso ya está perdiendo efecto, pero bueno, hay que pararse en cada momento y ver en qué tipo de moneda o en qué tipo de bien distribuir dividendos, porque también se pueden distribuir dividendos en títulos valores, se ha hecho en más de una oportunidad. Otra de las herramientas es lo que hablamos recién, préstamos de los socios de la sociedad a través del pagaré bursátil, operación apto blanqueo, no paga impuesto al blanqueo, la sociedad deduce, obviamente que esto tiene que ser a tasas de mercado, la sociedad deduce los intereses, el socio no paga por esos intereses, estamos todo bien hasta acá. Otra acción importante, muy útil, es si el socio tiene títulos valores, puede alquilarle esos títulos valores a la sociedad para que la sociedad lo utilice como garantía de préstamos, de cauciones, de operaciones que haga, puede utilizarlo como préstamo y le alquila los títulos. Tengamos en cuenta que estas operaciones de títulos tampoco llevan IVA, no está en toda operación de títulos valores, no está alcanzada con el impuesto al valor agregado, entonces el alquiler de títulos valores, el préstamo de títulos valores, porque otra alternativa no es alquilarle el título, sino es prestarle el título, es diferente. En el alquiler del título lo conserva, lo tiene, reconociendo la propiedad en el otro, no puede enajenarlo. En el préstamo le presta los títulos, puede hacer lo que quiera, puede enajenarlos, sí le va a tener que devolver en la oportunidad de la amortización de cada cuota y en la oportunidad de cada servicio de interés, abonarle al socio que le prestó esos servicios. ¿Bien? Otra de las herramientas que se pueden utilizar es invertir en fondos comunes de inversión y no rescatarlo. ¿Por qué? Porque ya vimos, si me están dando tasas positivas frente a la inflación, no rescatarlo. ¿Y cómo me financio? Porque a lo mejor necesito dinero. Bueno, puedo, obviamente que siempre tengo que hacer un análisis de tasas, pero puedo hacer uso de financiación, tomar cauciones o cualquier otra financiación, y tengamos en cuenta que la financiación es deducible. Entonces acá estamos con una financiación deducible por lo de vengado, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, por una inversión que va a tributar recién cuando la perciba el rendimiento. ¿Bien? Y lo otro que dijimos, el leasing, evaluar los costos frente a la ventaja fiscal y
ratios de deuda, porque, bueno, esto influye en los balances, influye en muchas cosas, ¿no? Y esto creo que es todo lo que tengo. No sé, Aníbal, ¿qué comentarios querés hacer? ¿Alguna pregunta? Debe haber preguntas de los asistentes, seguramente. Ya tenemos algunas en el chat que se te empiezo a trasladar. De alguna manera, la lógica en la mayoría de las herramientas, que sin duda hay otras, pero que por lo menos nombramos algunas como para empezar, está en aprovechar la diferencia de tratamiento fiscal que tiene la persona física, en donde casi todo es exento, ¿sí? Sobre la persona jurídica, donde con matices, pero todo paga. Entonces, entiendo que ahí, si la persona física tiene el dinero y la persona jurídica tiene una deuda, ¿sí? En un escenario, como dijimos, por lo menos lo que parecería ser para el año que viene, que la tasa de interés va a ser superior a la inflación, tendrías que empezar a buscar, en la medida que quieras, controlar el impacto fiscal, después de otras consideraciones, dependiendo de cada sector, deberías empezar a decir, che, bajo el patrimonio neto de la sociedad, subo el pasivo y es preferible que el accionista tenga ese activo trabajando, ya sea que se lo preste directamente a la sociedad a través de, por ejemplo, un pagario bursátil, ya sea que haga inversiones que incluso pueden garantizar préstamos a la sociedad, como dijimos, a través del alquiler de títulos o prendando títulos o lo que fuera para la empresa. Eso sería el marco en general, ¿verdad? Así es. Bien, ahí estamos, te traslado algunas preguntas que están en el chat. Hablando de SGR, si hay la posibilidad de acercar referenciadores a las sociedades de SGR, se ve eso en cada caso. Me quedó un Eso es tema para ahí vos, que eso es para vos, no es para mí. para mí eso va por privado, decía en la radio. Un tema ahí que quedó, algo charlábamos, está claro que si una empresa aporta dinero a un fondo de riesgo, eso va a estar grabado, pero grabado cuando tiene un resultado por tenencia, tiene un resultado por enajenación a los 2 años, y cuál Bueno, sería, como la llapa, en principio el tratamiento de la persona física, ¿sí? Que aporta un fondo de riesgo, que tiene esencialmente bonos, acciones, fondos comunes de inversión. bueno, a ver, no está dicho expresamente, lo que sí, a ver, en los casos yo entiendo para mí que esto, hablemos de la empresa primero, esto tengo que darle el tratamiento de un fondo, similar a un fondo común de inversión, similar a los activos duros que se llaman, a los no computables que se llaman en el ajuste por inflación. Con lo cual esto me lleva a que voy a tributar en el ejercicio en que tengo el rendimiento de acá a 2 años, y recién en ese momento voy a computarme el efecto inflacionario de mi aporte. Bien. La otra, que no me parece, pero no es ilógica, es registrar el resultado por tenencia, preguntarle al fondo, che, ¿qué rendimiento tengo? ¿Por cuánto va mi fondo hoy? ¿Sí? Registrarlo, ya me paso al otro rubro como si fuera un título, una ON, un título público, Ujú. y en el ajuste impositivo por inflación, darle el tratamiento de ese tipo de activos, de los que tributan por tenencia. No me parece, pero bueno, sería lo razonable. Lo que no puedo hacer es una mezcla de las dos. Bien. Tengo que ser coherente. Yo en los casos que he tenido he tomado el primero de los criterios, he tenido fiscalizaciones, pero eso no garantiza nada y entiendo que es razonable y es lógico y es un fondo que yo no depende de mí, es como que me parece que está más cerca del fondo común de inversión de las acciones de los no computables que de los computables, hablando en idioma que los contadores me van a entender, de ajuste por inflación impositivo. Respecto de las personas humanas, no hay nada dicho, no hay duda que el efecto es el mismo. La gran duda es si ¿Por qué? Porque hay algo que no dije, el rendimiento está grabado, en las sociedades no hay duda que está grabado, el rendimiento que tenga, el fondo, el valor neto de inflación. En la persona humana no está dicho, no hay nada, pero si vamos a analizar el componente de ese fondo, vamos a llegar a la conclusión que son todos activos exentos para la persona humana, ¿no? Quizás podría ser lógico ir al subyacente, pero no hay nada dicho y habría que asumir cierto riesgo para tomar esa posición. Bien. Tampoco se ve mucho en la práctica, yo por lo menos no he tenido casos, de personas humanas que hayan invertido en sociedades de garantía recíproca, pero bueno, obviamente que puede haber. Hay Seguro. bastante.
Y Y es cada una vez haber discusión más. principal, sí. Sí, sí, a ver, para alguien que está en relación de dependencia, ser socio protector tiene inclusive el efecto que vos mencionabas, de que te dejan de retener inmediatamente. Claro, Vos subís al CILEDIF, creo que se llama el sistema, sí, registrás así el es. aporte y tu empleador te deja de retener al mes siguiente. Entonces, el efecto inclusive es más rápido que en la persona jurídica que tiene el tema de pago del cierre de balance y pago. Eh, para cerrar el tema de SGR, mencionábamos que el SGR te puede dar un rendimiento por la evolución de los activos, pero también tiene la contingencia de los avales caídos, ¿sí? Preguntan si eso se netea, entiendo que es Neto, es neto. Acá. bien. Eh, Preguntan de vuelta acá, ¿por qué honorario sí, más que no es honorario sí, dividendo no? ¿Por qué honorario de director antes que dividendo? ¿Por qué Bueno, debería restituir primero o tendría que pagar primero honorarios y no dividendos? Entiendo que por el yo, 7%. si yo distribuyo dividendos, tengo que retener, la sociedad va a pagar el 35% y luego le va a retener al accionista el 7%. La alícuota consolidada da cerca del 40, 39 y fracción. ¿Bien? No se suma, se hace el cálculo. ¿Por qué? Porque cuando pago el dividendo ya le resté el impuesto, el 35%. ¿Bien? Estoy hablando del 35, que es la alícuota máxima, pero llegamos rápido al 35, ¿no? No es que es una alícuota inalcanzable. Hoy las sociedades tienen 25, 30 y 35, pero rápido se llega al 35. Eh, Mientras que en el director va a tributar en cabeza de la persona física y el tope de la escala de la persona física es 35. No voy a tener ese 7 adicional. Con lo cual ahí ya tengo esa ventaja. Primera ventaja. Segunda ventaja, la temporalidad. ¿Sí? Si yo cierro en diciembre, estoy liquidando en mayo la sociedad va a deducir esos honorarios, lo va a deducir si estamos dentro del tope, por supuesto, lo vamos a deducir, con lo cual no voy a pagar el 35, lo va a tener que pagar el socio, ¿sí? El socio, vamos a suponer que no se da en la práctica, pero para razonar, que lo retire recién a fin de año, en diciembre, recién le van a retener en diciembre el 31% y va a terminar de pagar el otro 4% en junio o mayo. Ahora se habla de que se adelanta la declaración jurada de mayo para las personas humanas en mayo del año siguiente. Es decir, estoy ganando por todos lados, ¿bien? Tengo que ser cauto con esto. Si yo tengo una empresa con muchos resultados, porque hay fallos, viejos fallos, en la época que estaban grabados los dividendos, porque acá tuvimos muchos cambios, en algunas épocas, durante muchos años los dividendos no estaban grabados, pero antes sí, ahora de vuelta están grabados. Hay fallos que si yo hago un tratamiento, la utilidad es gigante y que estoy asignándole honorarios, todos los accionistas son directores y le asigno, y tienen distintas participaciones y le asigno todo en la misma porción que su participación en el capital, y bueno, puedo llegar a tener problemas que el fisco me diga, vos estás encubriendo, estás distribuyendo dividendos a través de la figura de honorarios. Todo tiene que ser analizado por el asesor fiscal. Siempre está el principio de realidad económica. Si yo les llamo honorarios, pero se vislumbra que son dividendos, puedo tener problemas. Esto está en función de la razonabilidad, el tamaño de la empresa, obviamente. El director de una multinacional va a tener un honorario importantísimo, que va a ser distinto al honorario de una pyme. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta y nada de lo que yo digo hay que tomarlo a rajatabla, ¿bien? Pero los principios son estos. Siempre me va a convenir honorario del director y no dividendos. Bien, hay una pregunta bastante específica, te la traslado y vos verás si es de contestación sencilla, si no por ahí te la dejo por otra vuelta. Por el caso de una persona humana que vende acciones de una sociedad anónima que no cotiza en bolsa, ¿sí? Que el ¿Sí? plazo de cobro es más de un ejercicio fiscal, son cuotas anuales. El resultado de venta se imputa en el ejercicio en que se percibe cada cuota. Entiendo que sí, entiendo que entra en el devengo exigible cuando dice los demás bienes. O sea, entiendo que es una sociedad que tiene acciones de otra sociedad, que tendría, a ver si estoy entendiendo la pregunta, entraría como demás bienes, no es bien de cambio, porque no sé, a no ser que se dedique a comprar y vender acciones, entraría en el devengo exigible por los demás bienes que no son bienes de cambio. Bien. Eh,
hablan del convenio con Brasil y ya te pongo todos ahí. Che, ¿qué convenios existen hoy de doble tributación que te permitan algún tipo de exención por bienes financieros o por activos financieros fuera de Argentina? A ver, los más comunes teníamos un buen... A ver, fueron denunciándose, la palabra es denunciándose, anulando muchos convenios, me acuerdo en su momento Austria, y otros, muchos convenios fueron denunciándose la forma de rescindir el convenio y se fueron firmando otros nuevos y los beneficios fueron disminuyendo. A ver, ¿qué convenio tenemos que es el mejor del mundo? Quizás no sea el atractivo para invertir, el de Bolivia. En Bolivia tengo que todo título valor de Bolivia está exento en Argentina de ganancias y de bienes personales también. Brasil teníamos un convenio bueno, era solamente por ganancias. Ese convenio se modificó con vigencia a partir del año 2019, si no me equivoco, y solamente quedó los intereses de los títulos soberanos. El resto de los activos de Brasil están grabados y no hay convenio para evitar doble imposición. Y bueno, y después tenemos que analizar cada No la caso, diferencia de precios, solamente el pago de intereses ahí. solamente los intereses de los soberanos. Antes también estaba, como Bolivia, todo título valor, inclusive las acciones domésticas, de sociedad doméstica, pero luego eso fue modificado. Lo único que no teníamos, el de Brasil en su momento, no tenía bienes personales. Pero bueno, en definitiva, es como que cada vez menos. Se restringido, hay que hacer, bueno, ahí en realidad tenés un convenio encubierto con los CDR, ¿no? O sea, la verdad que un CDR no es ni más ni menos que el activo americano o inclusive hay CDR de otro lado del mundo, también de Brasil, ¿sí? Que cotiza en Argentina. Y por más que su precio es en pesos, la realidad es que el precio en pesos es el valor del activo en el exterior multiplicado por tipo de cambio, ¿sí? Con lo cual, en ese sentido, como vos mencionaste, es mucho más beneficioso invertir localmente sobre ese tipo de activos que hacerlo del exterior. Y si la cosa acá se pone fea de algún otro tipo, haces un clic, lo transformas y lo mandas a una cuenta del exterior sin problema. Eso es, ya sea que lo vendes y mandas la plata, ya sea que puedes transformar, desarmar el cereal y transformarlo en la acción ordinaria en el exterior. Eso es Claro, importante entender. Hay claro, mucha esa es gente una de que las... cree que el CDR es en pesos. No, el CDR sí cotiza en pesos, también cotiza en dólares, ¿sí? Pero lo más importante es que el precio en pesos del CDR es el valor de ese activo en dólares multiplicado por el conto con liquidación. Son mínimas diferencias de arbitraje, pero al final del día es eso, ¿no? Sí, Eh, esto es de las cuestiones que hay que tener con el cambio de país, ¿no? Porque antes hacía toda la inversión afuera por miedo a lo que ocurriera dentro del país, pero bueno, es como que esto me permite hoy hacer estas inversiones con más tranquilidad. Algo que conocemos que es una práctica relativamente habitual. Che, si yo vendo un cheque a 300 días el 29 de diciembre, ¿sí? El interés de ese cheque, que en realidad es un descuento que me lo deducen, porque yo vendo un cheque de 1 millón de pesos, me llega, suponete, 650.000 pesos. Son 350.000 pesos de gastos. ¿Sí? ¿Lo imputas todo en el ejercicio fiscal actual? ¿Lo devengas? ¿Cómo lo manejas? Se aplica el principio de lo de vengado, con lo cual el de vengado lo tengo que distribuir en función del tiempo. Eso, lo técnicamente correcto es eso. Eso es lo técnicamente correcto. Eh, no, otra cosa, entiendo que como preguntas, son, porque hay una puede superar el 25%, pero no sé a qué se refiere. Sí, sí, sí. Si el honorario supera el Ah, 25%, bien, eh, sobre el remanente ya no es deducible en la sociedad, no va a estar grabado en el director, no puedo pagar los dos lados, ¿está bien? Pero influye en el ajuste, es muy técnico, influye en el ajuste impositivo por inflación como dinámico, como un retiro, ¿bien? bien. Es muy Es casi un dividendo sin el 7. Sería como un dividendo, muy bien, sería como un dividendo sin el 7, claro, porque ya pagó la sociedad el impuesto. En ese caso, estoy pensando en voz alta, profe, ¿no? Y bueno, más allá de esta salvedad el dividendo encubierto, te convendría distribuirte todo, o sea, pasarte todo lo que puedas como honorario, aunque pagues el 35, pero te salgo del 7.
Sí, pero bueno, a ver, acordémonos del principio de realidad económica y que me digan, flaco, no fueron honorarios, estos fueron dividendos. Y Bien, sí, siempre tengamos en cuenta que hay un artículo en la ley de procedimiento que es la realidad económica, que me dice que si la forma es distinta a la sustancia, yo tengo que aplicar la sustancia. ¿Bien? Por supuesto que la realidad económica uno la puede ver de una forma, otro la puede ver de otra, pero nunca debemos dejar de ver la realidad económica, inclusive cuando nos queremos aferrar a la literalidad de la ley al extremo. La realidad económica juega a favor y en contra del contribuyente, ¿no? Juega en ambos sentidos. Hay fallos importantes de la Corte que ha reconocido la realidad económica a favor del contribuyente también, ¿no? bien. Perfecto. No sé si te queda algún comentario adicional que quieras hacer. Creo que En estamos parte. hemos cubierto las expectativas y estamos en tiempo como para terminar el webinar. Bueno, pido perdón por el error de pantalla que tuvimos la pausa Nada. esa y Bueno, bueno, muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que de vuelta, muy claro, muy sencillo. Eso es lo interesante de hablar con vos, porque bajás cosas que a veces son bastante complejas, inclusive cuando uno trata de leerlas, a textos y a conceptos simples como para entender. Obviamente que después, y vos lo mencionaste, cada uno tendrá que hablar con su asesor fiscal para ver cómo lo lleva a la práctica. Cada caso particular es único y en eso no queremos pontificar ni mucho menos, sino simplemente poner un marco para que por lo menos lanzar temas que permitan el análisis, digamos, especialmente, como dijiste, che, la oportunidad de ahora que hay que tomar decisiones, pero ya pensando en la planificación. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, este es el último webinar de 2024. Nos estaremos reencontrando en 2025. Gracias a todos. saludos a todos y muchas gracias, Aníbal. Abrazo.